Este vídeo está basado en hechos reales, aunque los nombres de los personajes que aparecen, así como algunos detalles de los sucesos acontecidos, se han modificado con el objetivo primordial de garantizar la privacidad de los protagonistas. No obstante, lo que ha permanecido inalterable es el torbellino de emociones, de bofetadas de realidad y de lecciones que extraje de mis experiencias buscando el amor a través de Internet. Me llamo Omar Martín, tengo una parálisis parcial de mis extremidades y os voy a contar qué es lo que aprendí a través de 3 mujeres que conocí online. Nadia y el elefante. La primera fue Nadia. Todo fue rápido con ella. Nos conocimos en una app de citas, chateamos durante un par de días y conectamos. Ella mismo propuso que nos conociéramos en persona. Fue entonces cuando le conté que tenía una discapacidad física y al día siguiente fuimos a cenar. Rápido, directo y sencillo, ¿verdad? No tanto. El diablo está en los pequeños detalles. Nadia era una chica interesante. En el corto pero intenso lapso de tiempo que estuvimos chateando, me explicó que llevaba varios años lejos de su tierra, Polonia, aunque según sus propias palabras hacía ya demasiado tiempo que había dejado de sentir su país como su hogar. Se había ido de casa con el afán de encontrarse a sí misma, y su primera escala fue una estancia de más de 3 años en Bali. Ese Edén acabó convirtiéndose en el infierno del aburrimiento. Terminó hastiada del calor que siempre había anhelado, de esas playas de ensueño que pronto le parecieron todas iguales, de los pueblecitos, otrora auténticos y encantadores, pero en los que nunca se sintió como en casa. Incluso terminó aburriendo el yoga, que durante años había practicado con devoción, y allí era todo un estilo de vida. Pero por encima de todo, terminó hastiada del sinfín de charlatanes con los que tuvo que lidiar, alguno de los cuales, me confesó con un deje de vergüenza, había llegado a ser su novio. Tipos que no sabían ni atarse los cordones de los zapatos y sin embargo pretendían enseñar a los demás cómo vivir una vida plena y feliz a través de un retorcido popurrí de filosofías orientales. Se fue de Bali para no volver y desde entonces viajaba por el mundo cuidando de animales. Así como lo oís, al parecer existen plataformas online cuyo objetivo es poner en contacto a dueños de mascotas con personas dispuestas a cuidarlas cuando las primeras se van de vacaciones. A cambio, permiten a los cuidadores hospedarse en su casa. Y eso, que es precisamente lo que ella hacía, llamó mi atención, pues me pareció un estilo de vida de lo más singular. Tal vez ese fue el motivo por el que cuando propuso que nos conociéramos en persona, le dije que a esa, nuestra primera cita, llegaría acompañado de mi mascota. Sin embargo, llegué acompañado de un elefante. O así es, si me permitís la metáfora, como yo le enfoqué mi discapacidad y como ella la percibió, como un enorme elefante, obvio, rotundo, ineludible y sobre todo, incómodo. Y desde el preciso instante en que lo hube mencionado, aquel ruidoso chat, cuyas notificaciones no habían dejado de sonar durante los 2 últimos días, enmudeció. Pero para mi sorpresa, al cabo de unas horas de aquel súbito silencio, un nuevo mensaje apareció en mi pantalla. «Todavía no me has contestado», me decía. «¿Cenamos mañana?» Para cualquier observador externo, aquella primera cita hubiera parecido una cena agradable y cordial, pero desde dentro se me antojaba de lo más fría, alejada de aquella complicidad que había inspirado las conversaciones del último par de días. Y cualquier intento que yo hacía por recuperar aquella sintonía caía en la más educada indiferencia. Quise creer que tal vez fueran los nervios del directo. Así que interiormente traté de quitarle hierro al asunto, y cuando nos despedíamos propuse que volviéramos a vernos antes de que abandonara el país, pero no obtuve más que corteses excusas. La semana siguiente se fue a cuidar de 3 perros en la Bretaña francesa. Nadia no estaba dispuesta a lidiar con el elefante de mi discapacidad. Habrá quien piense que simplemente a la chica no le gusté cuando me vio, y que mi discapacidad no tuvo nada que ver con el fracaso de aquella cita. De lo mismo traté de convencerme yo. Por eso, algún tiempo después, todavía con aquella duda, le escribí para preguntarle si el motivo de la frialdad y cambio de actitud que percibí se debieron a tener una discapacidad. Sí, me confesó. Entonces, volví a preguntar, ¿por qué insististe en que cenáramos juntos? «Porque no soy una mala persona», me respondió. Gloria y la cita, literalmente a ciegas. 5 minutos antes de que yo llegara, ella dejaría entreabierta la puerta de su casa y me esperaría en su dormitorio con la luz apagada.
Así es como habíamos fantaseado que sería la primera vez que nos viéramos, o mejor dicho, la primera vez que no nos viéramos, la primera vez que nos tocáramos, que nos sintiéramos. Y ahora la fantasía estaba a punto de convertirse en realidad. Gloria trabajaba como crítica teatral en un periódico de tirada nacional. Era mayor que yo, una mujer culta, amante de la lectura y de la música indie, con las ideas aparentemente claras y que siempre había priorizado su carrera profesional por encima de las relaciones sentimentales. Enseguida conectamos y estuvimos chateando durante más de 3 meses. Cuando la conocí, me había hecho el firme propósito de no permitir que me pasara lo mismo que con Nadia. Creía haber aprendido la lección, que no debía hablarle demasiado pronto de mi discapacidad, así que tomé el camino opuesto. Decidí no contarle nada. Iba a seducirla nada más y nada menos que con mi personalidad, y tenía el ingenuo y osado convencimiento de que si lo lograba, cuando nos conociéramos en persona, a pesar de la sorpresa de descubrir que tenía una discapacidad, esta no sería algo determinante. Sin embargo, la situación se me había ido de las manos, y nunca hubiera imaginado que la primera vez que nos conociéramos en persona fuera en aquellas circunstancias. Allí estaba yo, de madrugada, en otra ciudad, plantado en el rellano de su casa, delante de una puerta entreabierta que dejaba escapar la sensual música de Portishead. ¿Qué pasaría si me iba? A buen seguro me arrepentiría durante años. Pero ¿y si entraba? Lo más probable era que incluso la penumbra hiciera obvia mi discapacidad. Y si no era así, seguro que bajo las sábanas se daría cuenta de mis problemas de movilidad. Pero ¿y qué si así era? Yo no tenía que ocultar ni avergonzarme de nada, aunque fue en ese momento cuando me di cuenta de que eso es precisamente lo que había hecho. Entré y avancé lentamente por aquella casa desconocida. Apenas crucé el umbral de la habitación de la que salía la música, me detuve. La sombra cuadrada de una cama se distinguía en la penumbra nocturna. Pero en lugar de continuar avanzando, encendí la luz. Al fin, tras tantos meses de chats y videollamadas, vi a Gloria en persona. Ella pareció sorprenderse y se cubrió la cara con las sábanas, justo hasta la altura de los ojos, cuyo destello de picardía me arrancó una sonrisa. Instantes después, perfectamente iluminado, di un par de pasos. La expresión de su rostro cambió por completo. «Tendría que haberte hablado de algo antes de venir», le dije con temor. Para mi sorpresa, ella me cogió de la mano, empezó a besarme y nos metimos bajo las sábanas. Desperté con su cabeza apoyada en mi pecho. Eso es lo que en aquel momento me hubiera gustado que sucediera, pero no fue así. Se quedó muda, con una sonrisa helada en el rostro. «¿Qué te pasa?», me preguntó confundida. «Nada», titubeé. «Bueno, como ves tengo una discapacidad, no puedo caminar bien». Volvió a sumirse en el silencio. «No tendría que haber venido así», añadí. «Te lo tendría que haber explicado antes, discúlpame». «Perdona», dijo ella, «no me lo esperaba. No sé qué decirte». «Claro, no te preocupes, de verdad, debería habértelo contado antes». «Hablamos mañana, ¿vale?», dijo ella zanjando aquella desastrosa cita. Sentía que había actuado de forma deshonesta, así que al día siguiente me volví a disculpar. Ella hizo lo mismo y seguimos chateando, aunque ya sin la intensidad ni la pasión de antes. Unos días después, le escribió un mensaje en una de sus publicaciones de Instagram. Uno de esos mensajes ambiguos pero con cierta coquetería que solíamos escribirnos. Lo borró y aguardé algún tipo de explicación. Nunca más supe de ella. Un pequeño paréntesis. De acuerdo, he aquí cómo habían ido hasta entonces mis aproximaciones para ligar por internet. Mencionar mi discapacidad cuando apenas estamos empezando a conocernos no funciona. Hace que afloren los prejuicios de quien estoy conociendo y consciente o inconscientemente levanta un muro que me impide acercarme desde un punto de vista romántico. Por otra parte, no hablar de ello y que lo descubra al conocernos en persona tampoco funciona. Para empezar, no me siento bien actuando así, pues me parece una falta de honestidad para con quien pretendo tener una relación. Además, ese impacto de realidad que supone mostrar mi aparatosa forma de caminar sin previo aviso resulta demasiado para la mayoría, por mucha complicidad, por muchos sentimientos e incluso deseo que haya podido nacer. Así que supuse que la solución estaría en un punto intermedio. Conocer a alguien y dejar que ese alguien descubra cómo soy, quién soy y si surge algún tipo de vínculo más allá de una amistad, pero antes de conocernos en persona, hablar abierta y honestamente de mi discapacidad, de cómo me afecta y especialmente de cómo no me afecta.
Al fin y al cabo, estaba convencido de que lo mejor de conocer a alguien a través de Internet es tener la oportunidad de mostrar mi personalidad antes que mis problemas físicos. Fin del paréntesis. La Marquesa Vera. Así es como llegamos a Vera. Estuvimos chateando durante más de 6 meses, y durante gran parte de ese tiempo lo que tuvimos fue una bonita amistad basada en nuestros intereses comunes, en especial uno de ellos. Compartíamos pasión por el séptimo arte, aunque lo que para mí no dejaba de ser un hobby, para ella era su forma de ganarse la vida. No en vano trabajaba como asistenta de dirección y soñaba con algún día dirigir su propia película. Lo sabía todo sobre cine, y poco a poco nuestras conversaciones fueron ganando en complicidad a través de referencias a las más variadas películas, referencia que parecía que solo nosotros pudiéramos entender. Una de ellas se volvió recurrente y acabó marcando la forma en la que nos trataríamos. Eran Las amistades peligrosas, una película sobre los juegos de seducción de 2 nobles en la Francia del siglo XVIII. Ella se convirtió en la marquesa de Merteuil y yo en el vizconde de Valmont. Como los personajes de la película, nuestro trato fue impregnándose de su exagerada cortesía y sus afectadísimos ademanes. Y así, entre s'il vous plaît, excusez-moi, mademoiselles, messieurs y besos disfrazados de palabras, nació entre nosotros algo que, indudablemente, cada vez se parecía menos a una amistad y más a un romance. Fue entonces, al sentir que nuestro vínculo iba más allá y que no se basaba en la promesa de algo meramente físico, cuando decidí que había llegado el momento de hablarle de mi discapacidad. Spoiler, no salió bien. Con la misma frialdad que su alter ego, aunque con una sinceridad que hoy le agradezco, la marquesa aludió al excesivo peso de mi discapacidad. No estaba dispuesta a tener una relación con una persona con mis problemas de movilidad. Volví a coger mi máscara del vizconde de Valmont y respondí a su frialdad con desdén y vanidad. Le dije que no importaba, que no sabía lo que se perdía. Sucedió lo que menos me hubiera podido imaginar. Por algún motivo que en aquel momento no logré entender, aquello la sacó de sus casillas y me espetó que cómo podía ser tan infantil. Días más tarde me escribió para disculparse, y hoy creo que el verdadero motivo de su enfado fue la decepción que supuso para ella descubrir que tenía una discapacidad. ¿Y ahora qué? Ninguna de las 3 aproximaciones que había utilizado para encontrar pareja a través de Internet habían funcionado. Me sentía frustrado, triste y dolido. Más que eso, estaba furioso. Echaba la culpa a las mujeres que me negaron cualquier oportunidad en cuanto supieron de mi discapacidad, a la superficialidad e hipocresía imperantes en la sociedad. Incluso me acordé de la madre de aquellos médicos que atendieron mi parto y que tal vez, solo tal vez, hubieran podido evitar que naciera con esta patología. Echaba las culpas al mundo entero. ¿Pero qué debía hacer entonces? ¿Quizá rendirme? ¿Resignarme a la soledad? Desde luego así evitaría ese dolor, pero ¿a qué me llevaría eso? Di un paso atrás, y tras un periodo de recogimiento superé aquellos sentimientos de frustración y rabia. Reflexioné, y sin caer en la hipocresía de ver las discapacidades como algo positivo, me di cuenta de que lo importante no era cuando debía mencionar mis problemas físicos. Eso debía fluir de forma natural, simplemente hablando de ello en cuanto me sintiera cómodo con la otra persona. Lo verdaderamente importante iba mucho más allá. Había aprendido 3 valiosísimas lecciones que confío que también a vosotros os sean de utilidad. El prisma de la verdad. La primera es que una discapacidad puede ser un prisma para ver qué se oculta tras la máscara que todos portamos. Mucha gente tarda años en descubrir cómo es realmente la persona con la que ha decidido compartir su vida. Y a veces, cuando lo descubren, ya es demasiado tarde. Se dan cuenta de que han malgastado sus años al lado de la persona equivocada, con alguien que no comparte sus valores, ese mínimo esencial para que toda relación funcione. Sin embargo, al poder comprobar en vuestras propias carnes cómo se comportan los demás ante vuestra discapacidad, a menudo seréis capaces de descubrir muy rápidamente cómo son realmente, qué es lo que más valoran en una persona y lo más importante, si os merecen. Aprended a amaros. Esto enlaza con la segunda lección. Antes de plantearos siquiera amar de verdad a otra persona, amarla sin reservas, como todo el mundo merece ser amado, debéis aprender a amaros a vosotros mismos. Y para eso también debéis fortalecer vuestra autoestima. Entended y lidiad con vuestros defectos, pero no olvidéis lo más importante. Aprended a identificar vuestras virtudes.
que estoy seguro de que son muchas y haced gala de ellas. No me refiero a presumir sin ton ni son, pero no las escondáis. Cuando la ocasión se tercie, exhibidlas con orgullo. Eso se llama confianza en uno mismo, y pocas cosas resultan más atractivas. Perseverad. Y la última de las lecciones es la perseverancia. Encontrar el amor teniendo una discapacidad es más difícil que si no la tenéis. Da igual si nos gusta, da igual si es injusto, es un hecho. Eso no significa que sea imposible, ni muchísimo menos. No permitáis que os asuste el rechazo, pero tenéis que tener claro que vais a enfrentaros a muchos, seguramente a más que la mayoría de la gente. Aceptadlo, no temáis, forma parte del camino, y si realmente tenéis una autoestima fuerte, si creéis en vosotros mismos, y con esto me refiero a que creéis en todo lo que podéis ofrecer a vuestra futura pareja, ningún rechazo dolerá demasiado tiempo. Os lo digo por experiencia propia. Después de todo, no tenéis nada que perder y mucho que ganar. ¿O acaso creéis que ese yunque que os oprime el pecho, ese yunque llamado soledad, se esfumará si os rendís? El amor es lo más maravilloso que uno puede experimentar. El amor es capaz de dotar por sí mismo de sentido a la vida. Por eso, la única alternativa posible, tras 1, 2, 3 y 1000 fracasos, es seguir intentándolo. Epílogo. Volviendo a mi experiencia personal, a pesar de lo que pudiera parecer, este no es un vídeo sobre mis fracasos amorosos. Me he lamido más heridas de las que me gustaría reconocer, pero estoy convencido de que gracias a lo que aprendí de ellas, finalmente encontré el amor. Y he de deciros que no hubiera podido salir mejor. Conocí a una mujer extraordinaria, que me merece y a quien merezco, y para quien, por supuesto, soy mucho más que una persona con una discapacidad. Si yo he encontrado el amor, vosotros también podéis. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle like, suscribiros al canal y activar la campanilla de las notificaciones. Y si creéis que puede ser de utilidad a otras personas, por favor, compartidlo. Nos vemos en el próximo.